es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. ¿Qué tal, reverendo Noel? Muy buenas tardes, buenas noches o incluso buenos días, según el momento en que nos estén escuchando nuestros amigos radioyentes. Y por supuesto, muy buenas tardes o buenas noches también a todo el equipo de Radio Anglicana que colabora con nuestro programa y por supuesto a nuestros amigos que están ahí escuchándonos. Totalmente. ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal los calores ahí por las tierras del puerto de Sagunto? Bueno, aquí en el puerto de Sagunto, como en toda la Comunidad Valenciana, pues no nos privamos de nada. Hemos llegado incluso a estar a 42 grados centígrados. Hoy, gracias a Dios, ya no tanto. Pero bueno, vamos sobreviviendo. Totalmente, aquí en Zaragoza no nos quedamos atrás. No nos quedamos atrás. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de programas especiales para profundizar más sobre el tema de los deuterocanónicos. Ya hemos tenido una primera emisión. A nuestros oyentes les invitamos a que puedan entrar en nuestro canal de YouTube y ahí hay una lista de reproducción especial para este programa, sobre todo para esta serie de programas de los deuterocanónicos, y ahí pueden pues ver y escuchar la primera emisión que tuvimos de este programa. Hoy continuamos con los deuterocanónicos, el programa 2 de los deuterocanónicos, pero antes pues le pedimos, como de costumbre, a nuestro hermano el reverendo Tellería que pueda dirigirnos un breve momento de oración. Adelante, Tellería. Pues vamos a hacerlo así. Te damos muchas gracias, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, por todas tus grandes bendiciones, por el amor que tienes para con todo el género humano, por tu dirección, por tu guía, por esa misericordia extraordinaria que has mostrado a lo largo de la historia y de forma muy especial en la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Agradecidos también de poder una vez más estar aquí en Radio Anglicana, te pedimos humildemente, Señor, que también tú bendigas hoy nuestro programa y que todo lo que aquí hagamos o digamos sirva exclusiva y únicamente para ensalzar tu santo nombre y tu gloria. Y te damos las gracias por escuchar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. También recordamos a nuestros oyentes, estos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana, tanto en las aplicaciones, en la página web, o aquellos también que nos ven y nos escuchan en nuestra página de Facebook de Radio Anglicana. Les animamos que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, alguna duda o algún comentario, nos lo puedan hacer llegar a través de nuestro WhatsApp, el 698-680696, para los que nos escuchan en el territorio nacional, y aquellos que nos escuchan de fuera, de cualquier otro país fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 a este mismo número, pueden también hacernos llegar sus aportaciones. Bueno, anteriormente estuvimos hablando de lo que eran los libros deuterocanónicos, la equivocación con la que muchas veces nos encontramos que se dirigen a ellos, llamándoles libros apócrifos, que ya hemos visto pues que por la terminología de la palabra es un error llamarlos de esta manera, y vimos también bastante por encima el contenido y cada uno de estos libros. Pues ahora vamos a continuar con este programa, profundizando también más sobre este asunto de los deuterocanónicos. Bueno,
Ya algo habías dicho, Tellería, en el programa anterior sobre el origen de estos libros, pero ¿cuál podríamos decir, profundizando también un poco más, cuál es el origen de este segundo canon? Bueno, pues para poder hablar un poquito brevemente, ¿verdad?, del origen de este segundo canon, tenemos que dirigirnos pues a un país muy concreto que es Egipto y a una ciudad muy concreta que es Alejandría de Egipto, que era en aquellos momentos la gran capital de aquel gran país. Egipto, como sabemos bien, en aquel momento era uno de esos estados poderosos que habían surgido de la fragmentación del imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, y en la ciudad de Alejandría, que es donde residían los reyes greco-egipcios, que eran reyes de Egipto, pero de origen griego y de lengua griega. En aquella ciudad de Alejandría, que era pues digamos un gran emporio cultural del momento y un verdadero crisol de pueblos y de razas, podemos imaginar, era una ciudad portuaria, una ciudad de gran trasiego comercial, pues allí existía desde hacía mucho tiempo una comunidad judía. Pero atención, no una pequeña comunidad judía, unas cuantas familias que se hubieran instalado allí, no, sino que era realmente todo un sector de la ciudad que estaba ocupado y que estaba dirigido y controlado por los judíos a veces muy ricos, muy poderosos, judíos que dirigían negocios, judíos que tenían incluso cierto peso, cierta influencia política. Bueno, pues aquellos judíos que vivían en la ciudad de Alejandría, en el Egipto de los reyes greco-macedonios, de los reyes de la dinastía de los Ptolomeos o los Lágidas, como también se dicen los libros de historia, aquellos judíos ya no hablaban hebreo ni hablaban arameo. Aquellos judíos llevaban ya varias generaciones con un idioma nuevo, que era la lengua griega. Entonces estos judíos, en un momento determinado, se plantearon la necesidad que tenían de tener las Sagradas Escrituras de Israel, lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, de tenerlo en su propio idioma, no en una lengua que ya no entendían y que era necesario que cada vez que alguien la leyera, pues hubiera otro que la tradujera, porque el pueblo ya no sabía lo que querían decir aquellas palabras dichas en un idioma antiguo como era el hebreo o como era el arameo. Ellos necesitaban una traducción de esos escritos sagrados en griego. Bueno, pues esa traducción, que es la versión que hoy nosotros llamamos o conocemos como la versión de los 70 o la Septuaginta, que es desde luego una versión de gran importancia para los estudios sobre el Antiguo Testamento en el día de hoy, esa versión apareció ya con unos cuantos libros más de los que conocemos del canon hebreo-palestino. Apareció ya con unos cuantos libros que son nuestros deuterocanónicos y también algunas otras obras judías más que se habían escrito durante ese periodo. Lo interesante es que para los judíos alejandrinos, aquel nuevo canon, el canon, por llamarlo de alguna forma, alejandrino, porque nace en esa ciudad, que era un canon más amplio, más extendido que el canon palestino, para ellos era realmente la Sagrada Escritura. Es así como encontramos los libros deuterocanónicos. Aparecen por primera vez en esa edición de la Biblia, del Antiguo Testamento, en griego, que llamamos la Septuaginta o la versión de los 70. Un oyente nos dice, en referencia a dos libros deuterocanónicos, Primera y Segunda de Macabeos, me dice, pero los Macabeos son 4 libros, 2 de ellos considerados deuterocanónicos y los otros 2 podríamos decir apócrifos. ¿Por qué? Sí, efectivamente, tiene razón nuestro oyente. Efectivamente, son 2 deuterocanónicos, primero y segundo de Macabeos, y los otros 2, tercero y cuarto de Macabeos, se les considera apócrifos. ¿Por qué razón? Si leemos los 2 primeros libros de los Macabeos, el primero y el segundo,
tal como aparecen en muchas versiones actuales de la Biblia, vamos a ver que estos libros narran una historia que es muy importante para el pueblo de Israel. Narran la historia de la persecución realizada contra los judíos por parte de la monarquía greco-helenística de Siria, concretamente los reyes de la dinastía que llamaban Seleucidas, uno en concreto, Antíoco IV, Epífanes, la profanación del templo de Jerusalén, la destrucción sistemática incluso de copias de las Sagradas Escrituras y también la respuesta judía, es decir, la sublevación por parte de una familia, la familia macabea o la familia asmonea, como se le llama también, una familia de sacerdotes que no pudieron soportar aquellas profanaciones y que encabezaron toda una rebelión que logró finalmente arrojar a los invasores de la tierra palestina, logró recuperar la ciudad santa de Jerusalén, restaurar otra vez el templo, restaurar los servicios del templo, restaurar la religión judía. Si por el contrario leemos los libros tercero y cuarto de Macabeos, vamos a ver que contienen historias que no se parecen en nada a la historia narrada en los dos primeros. Y es que tampoco son su continuación. De ahí que algunos hayan dicho que el nombre de tercero, cuarto de Macabeos o este título sea engañoso, porque da la impresión de que es lo que viene después del primero y el segundo, y no es cierto. Son simplemente otro tipo de historias. E incluso el cuarto libro de los Macabeos, concretamente, lo que es una serie de reflexiones de tipo filosófico más centradas en la vida de Egipto, mucho más que lo que sería pues la historia de Israel o las comunidades judías. Por esta razón, el libro primero de los Macabeos y el libro segundo de los Macabeos forman parte de muchas ediciones de las Sagradas Escrituras, pero sin embargo los otros no. El libro de Enoc, citado en la carta de Judas y que se encuentra como canónico en la iglesia de Etiopía, principal de dicho país. Fueron escritos incluso, se cree, anteriores a Esdras. ¿Por qué y también fue citado por Judas? ¿Por qué se considera apócrifo y parte de la iglesia lo consideró en su momento o lo considera en su hasta el tiempo de hoy como canónico? Bueno, efectivamente, la iglesia que se llama la iglesia de Abisinia es la única iglesia cristiana que desde luego recibió el libro de Enoc, o una de las versiones del libro de Enoc, porque hay varias, la recibió como canónica, pero es prácticamente un caso único. Pero no solamente es el libro de Enoc, la iglesia de Abisinia también recogió otros textos que se habían producido en el mundo judío en estos siglos intermedios entre la época del Antiguo Testamento y del Nuevo, y los incorporó en su canon. Sin embargo, el resto no lo reconoció así. El hecho de que lo cite, y muy bien, la precisión está muy bien hecha, el hecho de que lo cite la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, que por cierto, esto es haciendo un pequeño inciso, esta fue una de las razones por las cuales algunos rechazaron la epístola de Judas al principio de la historia del cristianismo, ¿no? Porque decían que utilizaba o hacía referencias a textos que no eran exactamente palabra de Dios o que no eran inspirados, ¿no? El hecho de que la epístola de Judas cite ese libro, bueno, y también cita algún otro más, como la Asunción de Moisés, pues lo único que evidencia es que en el mundo judío de la época en la que el Nuevo Testamento, en la época que el Nuevo Testamento está viendo la luz, el mundo judío todavía no había delimitado con claridad cuáles eran los límites del canon sagrado. A ver, a veces tenemos en el mundo cristiano una idea un poco equivocada. Pensamos que en la época en que nace Jesús en Palestina, evidentemente, en Tierra Santa, pues ya los judíos tenían muy claro cuáles eran los libros sagrados y cuáles no. No, no es cierto. Había muchas discusiones todavía entre los judíos sobre esta cuestión, ¿no? O sea, había amplios sectores del judaísmo que rechazaban una serie de libros, pero otros, sin embargo, no. Tuvo que pasar un poquito de tiempo hasta que los judíos, el pueblo judío, digamos, oficialmente hablando, los judíos palestinos delimitaran con exactitud el canon sagrado o su canon sagrado,
en los 39 libros que hoy nosotros conocemos como Antiguo Testamento protocanónico, rechazando, por cierto, los deuterocanónicos que sí admitían los judíos alejandrinos. Pero hasta ese momento había un cierto, por decir así, desorden o una cierta indecisión en torno a ciertos escritos. Es evidente que el autor de la epístola de Judas conocía el libro de Enoc, conocía el libro de la Asunción de Moisés y sin hacer ningún alegato a favor de su canonicidad o tampoco de su anticanonicidad, lo que hizo fue simplemente citar unos pasajes concretos o hacer alusión a alguna historia concreta. En el caso del libro de Enoc es una cita literal, Enoc 1.7 concretamente, porque consideró que ese texto pues convenía perfectamente bien para lo que él quería transmitir en su epístola. Sí, así encontramos en el Nuevo Testamento muchos pasajes que hablan directamente o indirectamente de algunos libros conocidos como apócrifos. Incluso también se hace referencia a libros deuterocanónicos en muchos pasajes de la Escritura, de manera que muchos en un principio sospechaban que se relacionaban que estos pasajes del Nuevo Testamento se relacionaban con estos libros apócrifos, nos comenta aquí un hermano. Así que gracias, Tellería, y continuamos. Nos llega una pregunta antes de continuar, Tellería, y dice, ¿tiene alguna relevancia que Pablo cite también a poetas griegos como Epiménides o Arato? Sí. ¿Se debe considerar que dichos poetas, sin conocer la revelación divina, en cierta manera tenían también inspiración de Dios? Está claro que cuando el apóstol San Pablo cita a estos dos poetas concretos, Arato, y Arato lo cita, si no recordamos mal, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿verdad? En el gran discurso de San Pablo ante el Areópago ateniense. Y el otro poeta que es mencionado, que es Epiménides de Cnosos, un poeta cretense, lo cita en una de las epístolas pastorales, ¿verdad? Bien, es curioso que cuando el apóstol Pablo cita esto, fijémonos que no lo menciona como escritura, porque cuando Pablo normalmente cita pasajes de la escritura judía, o sea, de la Sagrada Escritura, por decir así, pues a veces, no siempre, no en todos los casos, dice como dice la Escritura, o acaso no dice la Escritura y menciona un pasaje concreto de un libro concreto. Sin embargo, cuando cita a estos dos poetas griegos, bueno, más helenísticos que griegos, helenísticos por el momento, ¿verdad? Bueno, Epiménides es un poquito más antiguo, sí, es más de la época clásica. Pero cuando los cita, fijémonos bien que el apóstol dice, como dice uno de vuestros poetas, o como también han dicho vuestros poetas, etcétera, ¿no? O como dice, así también dice su propio, y lo llama profeta Epiménides, ¿no? Pero no porque lo considere un profeta en el mismo sentido que, por ejemplo, a Isaías, Jeremías, o Oseas, o uno de los profetas bíblicos, sino porque lo que describe Epiménides, además cita un verso suyo muy hiriente, por cierto, para con los cretenses, dice, así son los cretenses, es decir, Epiménides tenía razón. Ahí San Pablo está citando autores del mundo cultural en el que él vive y el mundo cultural que todo el mundo conoce en aquel momento, que es el mundo cultural helenístico, porque era algo sabido por todos. Lo interesante es que en el caso de Arato, el poeta al que cita en el Areópago ateniense, Hechos 17, emplea un verso de Arato, de porque linaje suyo somos, emplea un verso de Arato, pero dándole por completo la vuelta al sentido. Si nosotros vamos a ese poeta concretamente y buscamos ese verso, vemos que se está refiriendo ni más ni menos que a Zeus olímpico, es decir, el padre de los dioses, ¿verdad? La divinidad suprema del panteón clásico griego.
Bueno, griego y luego romano. Zeus y Júpiter son la misma divinidad, ¿verdad? Pero, sin embargo, San Pablo cita a Arato, no haciendo referencia a la divinidad suprema del panteón pagano, sino haciendo referencia al Dios verdadero. Es decir, lo que hace San Pablo ahí es un juego extraordinario de adaptación de un poeta antiguo para los fines que él perseguía, que era presentar a los atenienses al único y verdadero Dios, que ellos no conocían, ¿no? El Dios desconocido. O sea, no hay que olvidar que los apóstoles, por ejemplo San Pablo concretamente, que era sin duda el más cultivado de todos ellos, los apóstoles como Pablo eran, aparte de ser apóstoles, aparte de ser siervos de Dios, aparte de ser testigos de la resurrección de Jesús, eran también grandes maestros y también grandes maestros del idioma, ¿no? De la lengua en la que hablaban y escribían, que era el griego. Y San Pablo hace desde luego un despliegue, no solamente en este caso, sino en muchos otros, de una amplísima, vastísima cultura helena. Entonces, San Pablo juega ahí con un texto pagano para hacerle decir una verdad cristiana. Eso es algo magistral, pero no está diciendo, no está, por supuesto, San Pablo afirmando, ni mucho menos, la inspiración divina de esos poetas. Simplemente está empleando sus palabras para algo que él está diciendo. Y eso, lo que él está diciendo es lo realmente inspirado. Volviendo con los deuterocanónicos, ¿por qué los judíos palestinos no aceptan el segundo canon? También ya algo se había dicho en el programa anterior. No, y es bueno que se repita la pregunta, ¿no? O por lo menos que se plantee, se formule de nuevo, ¿no? Aunque no sea exactamente con las mismas palabras. A ver, la cuestión de la aceptación del canon judío por los judíos es desde luego toda una historia, ¿eh? Y es una historia que hoy, cuando nosotros la contemplamos a 20 siglos de distancia y desde el cristianismo, pues es una historia que realmente no entendemos demasiado bien, porque es para nosotros la relación de una serie de pasiones desatadas, mucho más que de lo que es la pura lógica o de lo que sería lo sensato. Vamos a ver, ¿cuáles fueron los, digamos, los puntos fundamentales o cuáles fueron las directrices que utilizaron los maestros judíos para decidir que un libro se debía considerar canónico, sagrado o no? Bueno, pues ellos elaboraron varias de estas directrices y dijeron: todo lo que se atenga a esto entra dentro del canon. Pero todo lo que no se atenga a esto, cuidado, eso no puede ser canónico. Y es aquí donde viene el problema. Una de las directrices que ellos marcaron fue que los libros sagrados tenían que ser, para poder ser considerados canónicos, libros escritos, en primer lugar, en Tierra Santa, es decir, en Palestina, no fuera de las fronteras de Palestina, y en segundo lugar, tenían que ser escritos o bien en lengua hebrea o bien en lengua aramea. Claro, ahí nosotros, cuando hoy en la actualidad leemos en la Biblia o encontramos en la Biblia los libros del Antiguo Testamento, pues esto a nosotros nos hace sonreír, porque decimos: vamos a ver, ¿todos los libros que hoy están en el Antiguo Testamento fueron escritos realmente en Palestina? Pensemos por un momento. El libro del profeta Ezequiel, que vive en Babilonia y que escribe, lógicamente, en Babilonia, ¿es un libro escrito en Palestina? Evidentemente no. Sí, escribió en hebreo, eso sí, evidentemente en hebreo. Pero ¿en Palestina? Pues en Palestina no. Bueno, de hecho, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, y recuerdan sin duda nuestros amables amigos radioyentes, el libro de Ezequiel fue precisamente uno de los libros que más problemas tuvieron para entrar en el canon. Pero curiosamente, no por esto, no por dónde había sido escrito, sino por su contenido. Curioso. ¿Algún otro libro que hay en el Antiguo Testamento, como por ejemplo ciertas partes del libro de Isaías, que evidentemente hoy los estudios actuales de la Biblia apuntan a que se redactan en la cautividad babilonia? ¿Fueron escritos esos capítulos, esas partes, en Tierra Santa, en Palestina? Pues evidentemente no. Claro, para ellos el problema era estos libros que aparecen en el canon nuevo, el canon alejandrino, esos judíos que hablan griego. Claro,
¿esos libros están escritos en Palestina? Y ellos dijeron, lógicamente, no. ¿Y están escritos en hebreo o arameo? Pues tampoco están escritos en griego, luego no pueden entrar en el canon. El problema es que hay algún libro, como por ejemplo, vamos a mencionar el libro del Eclesiástico, o que también en algunas versiones modernas de la Biblia recibe el nombre de Sabiduría de Jesús Ben Sirac, o simplemente Ben Sirac. Cuando leemos el prólogo del libro, ahí encontramos una declaración muy interesante, y es que ese libro que nosotros leemos hoy es la traducción que hizo el nieto del autor del hebreo al griego. Y el autor era alguien que vivía en Jerusalén. Luego el libro del Eclesiástico fue escrito originalmente en hebreo y fue escrito en Jerusalén, es decir, en Palestina. ¿Por qué no lo quisieron aceptar? O, por ejemplo, el libro de Tobías, que es una historia extraordinaria, parece ser que tiene originales, si no hebreos, arameos, que se han encontrado por ahí. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no se llegó a aceptar? No siempre entendemos bien las razones por las cuales los maestros judíos llegaron a aceptar unos libros, rechazar otros, o los argumentos que emplearon. Y como decimos, hubo varios libros que tuvieron problemas para entrar. Hemos mencionado Ezequiel, podríamos haber mencionado Esther, que también tuvo muchas dificultades para entrar. En fin, y algún otro más que hay, o el Cantar de los Cantares, por ejemplo, que había rabinos que veían que esas obras no casaban para nada con el canon, ¿no? Sin embargo, hubo alguno muy elocuente, el famoso rabino Akiva, que convenció a todos de que sí, debían estar allí, pero siempre quedaba en el aire, ¿verdad? No está demasiado claro por qué razón los judíos palestinos no quisieron aceptar ese segundo canon, siendo que los judíos de la diáspora que hablaban griego sí que lo aceptaban. Y sabiendo esto, viene la pregunta del millón, Tellería. A ver. ¿Y la iglesia los aceptó? No sé por qué, ya me parecía que iba a venir por ahí. Sí, efectivamente. Bueno, pensemos en un detalle. Puesto que el Nuevo Testamento se escribió en griego, un pequeño inciso, a pesar de que por ahí hay cada vez una serie de corrientes un poquito casi conspiranoicas, ¿no? Que están diciendo, no, que el Nuevo Testamento en griego fue un engaño, fue no sé qué, que el verdadero Nuevo Testamento se escribió en hebreo. No hay ninguna constancia, ni de la antigüedad, ni tampoco constancia de ningún registro, ni de ningún hallazgo que pueda garantizar que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo ni en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, y es más todavía. Cuando nosotros leemos hoy el Nuevo Testamento en su idioma original, en griego, como muchos leen, los grandes especialistas dicen, y lo afirman rotundamente, que ese griego no es un griego de traducción. A ver, cuando traducimos un libro, un escrito, aunque sea una carta, desde un idioma hasta otro, los especialistas detectan en la traducción rasgos que indican que esa no es la lengua original en la que se escribió. Bien, ninguno de esos rasgos aparece en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son obras escritas y pensadas directamente en griego. ¿Por qué? Porque el griego era la lengua en la que se proclamó el Evangelio. Evidentemente, al principio Jesús y los apóstoles hablaban en arameo, evidentemente, griego también, pero hablaban en arameo, pero en el momento en que la Iglesia, y ya mucho antes de esto, en el momento en que la Iglesia salta las barreras, las fronteras de Palestina y se empieza a extender por el mundo de habla griega, por el mundo de los gentiles, es el griego la lengua que va a utilizar. Bueno, incluso en Jerusalén ya los que llamaban helenistas, precisamente, aunque eran de origen judío, ellos también hablaban griego, ¿no? El griego ha estado muy presente en la Iglesia. Bueno, pues lógicamente, como decíamos, puesto que el Nuevo Testamento se escribe en griego, a la hora de efectuar citas de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, pues lógicamente los autores del Nuevo Testamento tenían dos opciones, ¿verdad? O bien traducir directamente las escrituras hebreas y arameas al griego y citarlo así, hay casos en que lo hacen, o bien
tomar esas citas directamente de la versión griega que ya existía, que era la versión de la Septuaginta. Fijémonos bien que, claro, al reconocer la Iglesia antigua, la Septuaginta, como escritura sagrada de Dios en lengua griega, pues lógicamente los padres de la Iglesia, pues al citar libros de las Sagradas Escrituras, ya citan también algunos, hay citas de los escritos deuterocanónicos. Y lo curioso es que los padres de la Iglesia, cuando citan a los deuterocanónicos, no todos lo hacen, pero los que sí lo hacen, no distinguen entre el libro deuterocanónico y el libro protocanónico. Para ellos es escritura total, ¿no? Por otro lado, cuando la Biblia, no ya solo el Antiguo Testamento, la Biblia completa, Antiguo y Nuevo, es traducida a otros idiomas, por ejemplo, al latín, pues en esa traducción al latín ya están también incluidos los libros deuterocanónicos, como se evidencia hoy, por ejemplo, en las ediciones que tenemos de la Vulgata latina. Es decir, que la Iglesia, desde el primer momento, sin hacer discusiones sobre el tema, ¿no? Aunque había algunos que pues a lo mejor pues no los aceptaban del todo o sí, pero también pasaba con otros libros del Nuevo Testamento, pero sin entrar en discusiones, la Iglesia primitiva citaba los libros deuterocanónicos exactamente igual que los demás, según el tema que estuvieran tratando o según lo que quisieran transmitir. No había ningún... Tenemos una pregunta, Tallería. El libro de Baruch es una recopilación de diferentes textos religiosos de diferentes autores, bajo el patrocinio de Baruch. ¿Dónde está la inspiración de Dios para considerarlo libro sagrado? Bueno, realmente, a ver, esa pregunta es prácticamente imposible de contestar, pero no porque sea el libro de Baruch. Es que esa pregunta es muy difícil de responder, incluso si, por ejemplo, nos preguntan lo mismo acerca del libro del Génesis o acerca de el mismo libro que hemos dicho antes, los Hechos de los Apóstoles. Pensemos que los libros de la Biblia, por la época en que ven la luz, no se escriben como nosotros hoy pensamos en un autor que escribe un libro religioso o de cualquier otro tipo, ¿no? Hoy nosotros entendemos que alguien que escribe un libro es una persona que tiene una idea concreta o unas ideas concretas y las plasma por escrito y las plasma bajo su responsabilidad, su autoridad y su nombre, ¿no? Salvo que sean recopilaciones, que en ese caso el editor está obligado a indicar y poner el nombre de cada autor que ha colaborado en esa recopilación, ¿verdad? Esto se hace en muchos temas incluso teológicos también, pero también científicos, también filosóficos, también literarios, ¿no? Varios ensayos de varios autores que se recopilan juntos y hay una persona que los edita, ¿no? Y es el editor. Aparece normalmente el nombre del editor. En la época en que se escriben los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo que hacen muchas veces los autores sagrados es recopilar tradiciones, recopilar incluso muy bien, como en el caso de Baruch, como muy bien nos indica nuestro amigo, discursos de distintas procedencias y se editan bajo el nombre de alguien. Bueno, en el caso de Baruch está claro, pero por ejemplo hay otros libros de la Biblia que ni siquiera sabemos quién es el que los edita, ¿no? Y son distintas tradiciones que además los especialistas en crítica textual saben determinar más o menos, pues mira, de tal capítulo es un documento, de tal otro al otro es otro, pero no se sabe quién es realmente el autor y tampoco se sabe quién es el editor, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está realmente la inspiración? Bueno, pues eso es un tema muy complicado, y como alguna vez creo que hemos dicho, si no en este medio, en algún otro, en realidad no sabemos nada de la inspiración, ni sabemos ni siquiera cómo funciona. De la inspiración tenemos, pienso, más o menos, todos, una idea más intuitiva que realmente probada y cimentada.
Nosotros entendemos que la inspiración de Dios está en las Escrituras, porque en su conjunto, el conjunto de las Escrituras, nos apunta hacia una figura fundamental, hacia unos temas fundamentales, ¿no? La figura fundamental es Cristo y los temas fundamentales es lo referente a la redención. Ahora, a veces dentro de esa inspiración global de las Sagradas Escrituras, pues nos encontramos con pasajes o nos encontramos con historias, con relatos, con capítulos que pueden hacernos dudar de si esa inspiración es efectiva o no, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en historias, sin mencionar ninguna en concreto. Nuestros amigos lectores de la Biblia pues conocen bien lo que estamos diciendo. Historias en las cuales pues se pinta a Dios, al Dios de Israel, con unos colores que no se corresponden en nada con la imagen del Dios Padre revelado por Jesucristo, ¿no? Pero claro, podemos decir nosotros de un plumazo, como hicieron algunos antiguos, no, pues fuera, todo eso es falso. Todo. No, hay una inspiración de las Sagradas Escrituras, pero esa inspiración nosotros no podemos marcarla y decir, aquí funciona, allí no, esto sí, esto no. La inspiración, la idea que tenemos de la inspiración, que es más intuitiva que nada, pues abarca las Escrituras globalmente, ¿no? Aunque haya cosas que nos llamen poderosamente la atención en el mal sentido de la palabra. En el caso de Baruch, si el libro de Baruch, como muy bien ha dicho este amigo nuestro, y es verdad, además eso es cosa ya muy sabida hoy, que todo este libro y otros son pues recopilaciones de discursos religiosos, de sermones, podríamos decir, o de tratados. ¿Eso niega su inspiración? Si el mensaje que esos libros dan realmente es un mensaje que enriquece al pueblo de Dios porque apunta al gran objetivo, pues podríamos entender que está inspirado, pero claro, siempre quedará la duda, ¿verdad? El tema de la inspiración no es un tema sobre el que realmente nadie pueda pontificar, ¿eh? Es mucho más lo que ignoramos de la inspiración que lo que realmente sabemos. Bueno, por decirlo en muy pocas palabras, no sabemos realmente nada sobre lo que es la inspiración. Esa es la realidad. Tellería, ¿no es cierto que en algunas partes de los propios evangelios encontramos pasajes considerados deuterocanónicos porque aparecen en unos manuscritos y no en otros? Como por ejemplo las gotas de sangre que sudó Jesús en el Monte de los Olivos, el final del Evangelio de Marcos, cosas como esta. ¿Qué podemos decir? O por ejemplo el versículo este del Evangelio de Juan, donde hablándose del paralítico de Betesda, pues el agua que se movía del estanque, hay un versículo que aparece en ciertos manuscritos y en otros no, donde se dice que bajaba un ángel y removía el agua de forma que el que primero entraba pues al agua era curado de todo. Efectivamente, bueno, vamos a ver, ahí encontramos efectivamente en las ediciones de la Biblia, tal como las hacemos hoy, tal como se editan hoy, hay ciertos pasajes del Nuevo Testamento, mira, incluso estos mismos que decimos, de los evangelios, que son muy discutidos. Vamos, de hecho, ya hay ediciones de la Biblia que los han eliminado. Y algunas, que yo creo que es lo más correcto, es publicarlos dentro del texto, sin eliminarlos, pero quizás con entrecorchetes o con una nota a pie de página, un asterisco, algo así que indique, sin entrar en discusiones, porque eso no le compete a las ediciones de la Biblia, los versículos tal, o los versículos del tal al tal, o el capítulo tal a tal, no aparece en los mejores manuscritos. Sin entrar en discusiones ni decir esto sí, esto no, esto eso, esto no es. Porque como decimos, eso no es competencia de las sociedades bíblicas o de las casas editoras que publican la Biblia. Yo creo que lo correcto es mantenerlos, pero haciendo claramente alusión de alguna forma a que esos pasajes no están en todas las versiones, evidentemente. Son deuterocanónicos, evidentemente. Sí, yo en una ocasión leía en
en la versión creo que de Jerusalén, si no me equivoco, bueno, una traducción de las Escrituras, leía la carta de Juan donde se habla de la sangre, el agua y el espíritu, y luego allí decía, y la Vulgata añade, y 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que luego en la versión Reina Valera lo tenemos, pero en otras versiones no aparece ese versículo y ahí lo marca, ¿no?, como un añadido posterior. Sí, sí, sí. Bien. Eso es lo correcto. Lo correcto es, puesto que ese versículo forma parte de la Escritura, pues lo correcto es indicarlo. Como hace Jerusalén, que lo pone en una nota a pie de página diciendo la Vulgata añade tal, o como hemos visto alguna vez en algunas ediciones de la Biblia que tenemos por aquí, que lo colocan entre corchetes, ¿no? Y con una notita que dice las palabras tal a tal no se encuentran en los mejores manuscritos. Pero como hace muy bien la Biblia de Jerusalén, sin añadir juicios de valor, de decir esto estaba inspirado, esto no, porque no le compete, evidentemente. Y aquí un poco la pregunta para meter las manos al fuego, te diría. ¿Cuál sería la razón? ¿Acaso los copistas tuvieron alguna especie de temor, de miedo a que se le diera alguna mala interpretación y por eso no se añadieron ciertas partes en los primeros, en los manuscritos, o se quitaron de algunos manuscritos? Bueno, normalmente, a ver, en esto de las cuestiones de crítica textual siempre hay unas discusiones permanentes, ¿no? Se añadió, se quitó. Bueno, a ver, en los manuscritos, los mejores que se conservan, normalmente cuando presentan el texto no presentan indicaciones de que se haya eliminado nada. No presentan esas indicaciones. O sea, si en algún manuscrito, por ejemplo, en alguna copia, porque lógicamente manuscritos originales no se conserva ninguno, ¿no? Pero cuando en alguna copia hay alguna parte que ha sido eliminada o tachada, pues se nota, en el manuscrito original se ve, ¿no? O bien porque hay un hueco, porque hay algo que se ha borrado, y se nota el espacio, eso se nota. Pero en estas copias tan sumamente antiguas, que son consideradas hoy las más autoritativas, no hay rastros de eliminación del texto. Eso nos hace pensar que todos estos añadidos que decimos, ¿no?, pues son realmente añadidos posteriores. ¿Por qué se añadieron? Bueno, aquí ya en la imaginación del intérprete pues es libre, ¿verdad? Y es muy amplia. Se añadieron porque en algún caso, por ejemplo, en este texto que habíamos citado, que habéis citado anteriormente, de la epístola primera de Juan, 3 son los que dan testimonio y la Vulgata añade en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, pues evidentemente un añadido como este da a entender que el copista de ese manuscrito concreto donde aparece esa recensión o esa lectura, pues lo que quiere hacer es una explicación en un momento probablemente en el que la doctrina trinitaria estaba siendo cuestionada. Concretamente este texto, al que le dan el nombre técnico del Comma Joannicum, no, porque está en la epístola primera de Juan, se dice que es un texto de origen hispánico, precisamente, que se habría gestado aquí en la Hispania romana, en la iglesia de Hispania, en la época de las grandes discusiones del arrianismo, o sea, que negaba la divinidad de Cristo, o luego los que se llamaron los neumatómacos, que a ver si lo decimos bien, que eran los que combatían la idea de la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en esa época de discusiones trinitarias, pues el copista o uno de los copistas de la epístola primera de Juan, pues al encontrar esas 3 palabras, pues probablemente lo que hizo fue anotar al margen, estos 3 son los que dan testimonio en el cielo, pues son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y con el paso del tiempo, pues los monjes que iban copiando y recopiando todos esos manuscritos, al ver aquella anotación allí, pues dijeron, oye, esto no se tiene que perder, porque esto también es importante, y lo colocaron dentro del texto. Puede haber otras historias, como por ejemplo lo de las gotas de sangre que sudó nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, o la historia aquella del ángel que descendía, en fin, y que agitaba el agua, pues eso probablemente son restos de tradiciones muy antiguas que se habían gestado en la iglesia cristiana y que alguien que estaba copiando el texto del Evangelio no quiso que se perdieran.
y entonces las incluyó allí, simplemente. Pero es un mundo realmente apasionante el de la crítica literaria. Totalmente. Bueno, tenemos tres preguntas y luego una pequeña cuestión, pero muy breve. Intentaremos ir breve, te diría, porque ya estamos muy contra el tiempo. Entonces, en menos de 7 minutos nos tienes que dar tiempo para las 4 preguntas. En relación cuando hablábamos de que algunas cosas apócrifas salen, de libros apócrifos salen en el Nuevo Testamento, como la Asunción de Moisés, el libro de Enoch, entre otros, nos pregunta el reverendo Alex de México. ¿Se puede rescatar alguna enseñanza para nuestra fe de los libros apócrifos? Sin duda, porque hay que tener en cuenta que esos libros ven la luz en medios de creyentes, y que normalmente suelen hacerse eco de las ideas teológicas de un grupo muy concreto, en este caso particular de medios judíos, que vivían poquito antes de la era cristiana. Por lo tanto, gracias a esta literatura podemos entender un poco más cómo era el judaísmo de esa época, ¿no? Y a veces pues, nos encontramos cosas muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, ideas mesiánicas que luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento también. Siempre es una literatura a la que se puede acudir con disposición de aprender, por supuesto que sí. Sí, porque incluso los nombres de los padres de la Virgen María los conocemos gracias a libros apócrifos. ¿Sí? Bien. En una versión de la Biblia en inglés, en la introducción al libro de Baruch, indica que este era secretario, bueno, podríamos decir que sería el escriba del profeta Jeremías. Sí. Además, perdón, ese es un dato que da el propio libro de Jeremías. Ajá. Bien, vale. Ese sí ya es la respuesta. Vale, nos quedan 2, Tellería. ¿Por qué han desaparecido de las ediciones protestantes de la Biblia los deuterocanónicos? Bueno, de todas las ediciones protestantes, no. Vamos a ver, las iglesias luteranas y también las iglesias de la comunión anglicana que han editado Biblias propias, los consideran como libros buenos para leer y para edificar espiritualmente al pueblo de Dios. En el caso nuestro concreto de la comunión anglicana, pues incluso en los 39 artículos se dice que esos libros son de lectura buena, lectura piadosa y lectura edificante para los creyentes. Por eso a veces se encuentran en esas versiones. El asunto es que, vamos a ir muy rápido, cuando los libros, las sociedades bíblicas, al comenzar, el siglo XIX, las sociedades bíblicas, cuando empezaron la distribución masiva, es decir, muy numerosa, de ejemplares de la Biblia, puesto que en las iglesias que eran sobre todo de corte reformado había una cierta campaña previa en contra de la inclusión de estos libros. Y por otro lado, puesto que el editar sin estos libros abarataba los costes, pues esto hizo que la típica, entre comillas, Biblia protestante, a partir del siglo XIX, pues sea una Biblia sin deuterocanónicos. Pero como digo, versiones luteranas de la Biblia, escritas en alemán, yo recuerdo alguna que he tenido en las manos de amigos que eran alemanes de origen luterano, contienen los libros deuterocanónicos, eso sí, en un apéndice entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y así se hace, por ejemplo, ahí también en las versiones que se llaman interconfesionales. Genial. Pues te has lucido, Tellería. En 3 minutos, 4 preguntas. Gracias a Dios, así. Sí, totalmente, como nos dice aquí un buen oyente, nuestro hermano Isidro, de que no solamente los nombres de los padres de María, también tenemos los nombres de los magos de Oriente, la fecha del nacimiento de Cristo, la fecha del nacimiento de María, la profesión de carpintero de José. O sea, perfecto. Hay mucha información. Muchísima. Que encontramos en los apócrifos que en la tradición cristiana pues sí han quedado allí colados. Sí. Bueno, pues ha sido el programa de hoy. Agradecemos a nuestros oyentes que lo han hecho pues súper interesante, interactivo, agradeciéndoles también porque sois vosotros los que hacéis posible también que este programa sea cada vez más contundente y eso. Entonces, muchísimas gracias a nuestros oyentes, todos los que nos han estado compartiendo sus buenos deseos, sus felicitaciones, los que nos han compartido también pensamientos, dudas, preguntas, inquietudes. Así que muchísimas gracias y sobre todo también gracias a nuestro hermano Juan María, porque
comparte con nosotros esto que el Señor le ha dado, el conocimiento. Y no te olvides, y gracias al equipo de Radio Anglicana que lo hace posible. Totalmente, totalmente, y por supuesto, gracias. Y reitero las palabras del reverendo Noel, muchísimas gracias a todos los que estáis haciendo el programa, porque además, la verdad es que con vuestras preguntas enriquecéis muchísimo la exposición y nos obligáis a pensar mucho sobre ello. Y eso siempre es algo muy, muy de agradecer. Gracias de corazón. Totalmente. A mí la verdad que me sorprende y voy a decir una confesión aquí en los micrófonos. Siempre me impacta cómo tenés, Tellería, respuesta para todo, incluso hasta para cuando no hay respuesta lo dices, no hay respuesta. No hay, es que esa es la mejor de las respuestas cuando es verdad. Totalmente, así que vamos a unas breves conclusiones en esta segunda y ya para que en el último programa pues hagamos unas conclusiones a como Dios manda, Tellería, unas breves conclusiones de lo que hoy hemos tratado en este tema. Sí. Hoy podríamos decir así de forma muy rápida y muy lapidaria que en los libros deuterocanónicos que aparecen en el canon alejandrino, en el canon griego, lo que encontramos es una serie de pinceladas que nos muestran el verdadero rostro de ese judaísmo que estaba entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, estaba desarrollándose, estaba en plena ebullición. E incluso la literatura apócrifa, no ya deuterocanónica, sino la apócrifa, también como la que cita, por ejemplo, la epístola de San Judas, todo eso a nosotros nos ayuda a entender por qué línea iba el judaísmo o los diferentes judaísmos previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el judaísmo que realmente conoció Jesús. Totalmente. Antes, aún tenemos, como Tellería se aceleró con las preguntas, como casi tenemos colapsado el WhatsApp, entre algunas preguntas se han quedado en el camino porque no me ha dado tiempo estar en la dirección y estar aquí, pero queremos hacer un poco de referencia y saludar a nuestros oyentes que en este momento están conectados en más de 25 países siguiendo el programa, tanto aquí en el territorio nacional, en Estados Unidos, México, Honduras, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Brasil. En Vietnam tenemos más de 130 oyentes en Vietnam, en Rumanía, en Nicaragua, Argentina, Nueva Zelanda, en la República de Moldova, Guatemala, Cuba, Mozambique, Canadá, Francia, Nigeria, Venezuela, Malasia e Italia. O sea, vamos de mayores oyentes a mayor número de oyentes a menor número de oyentes. Así que muchísimas gracias. La verdad que es emocionante para nosotros, a mí en lo personal, creo que para el reverendo Tellería también. Por supuesto. Que el mensaje, que la palabra de Dios esté también llegando a tantos lugares. Muchísimas gracias. Tellería, di algo. Pues efectivamente, reiterar las gracias a tantos amigos que desde todos los puntos del globo nos están escuchando y enviando saludos y aportaciones. Y es un verdadero privilegio poder ser, desde esta humilde estación de radio anglicana en España, ser heraldos de las buenas nuevas. Amén. Queridos oyentes, hemos llegado al final de la emisión de este programa. Recordarles que en breves momentos estará este vídeo disponible en nuestro canal de YouTube para que lo podáis repasar. Ya tenemos ahí también el programa anterior y si Dios así lo permite, dentro de 8 días finalizamos este especial de programas dedicado a los libros deuterocanónicos. Así que muchísimas gracias por su atención, gracias por sus reportes, gracias Tellería por tu tiempo y si Dios así lo permite, dentro de 8 días nos encontramos a esta misma hora aquí en Radio Anglicana. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Adelante,
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.